Uno de los montantes de su... Pero ojalá pudiera ver esa visora a lo lejos. Esperar. Ayer me encontré con muchas personas que no tenían otra cosa que hacer más que esperar. Sentada en un banco del jardín inglés, una madre vigilaba a su nena y a su varoncito que hacían enchastre con arena y agua. Esperaba que sus hijos crecieran. Ellos crecían con extremada lentitud. 10 minutos más tarde pasé delante del griego que vende alfombras de Oriente. Apoyado contra uno de los montantes de su puerta, esperaba el posible cliente. 20 metros más allá se hallaba Maurice, parado delante de la vitrina de una modista. Espero a mi mujer, me explicó. Está eligiendo un sombrero. Ánimo, le dije, y me fui a conversar con Ernest, que iba y venía esperando el tranvía. Después salí de la ciudad. Por el camino, de la blancura cegadora, dejé atrás un tiro fatigado que con mucho esfuerzo hacía avanzar lentamente una carga demasiado pesada. El carretero caminaba en medio del polvo, al lado de sus bestias, a las que exhortaba con periódicos gruñidos. Felizmente para él, pensé, este hombre está habituado a esperar. Sus caballos, que tienen memoria, se detendrán por sí solos ante el albergue de la Cruz Federal. Pero eso no será hasta dentro de 1 hora y media. Por un momento me compadecí de su suerte. ¿Qué se le podría dar a ese desdichado para llenar el vacío de sus días? No me atreví a aconsejarle que admirara el paisaje, ni que se entregara a meditaciones filosóficas. No, más valía que su pensamiento continuase adormecido. ¿De quién no nos apiadaríamos si tuviéramos que apiadarnos de todos aquellos que están condenados a esperar? Cada día, encerrados en la sala que conocen demasiado bien, escolares, empleados y obreros sin número esperan durante horas el momento en que podrán irse. Esperamos una carta, esperamos a una buena amiga, esperamos dinero, esperamos la felicidad. Y de noche, cuando estamos cansados, esperamos con impaciencia el minuto inefable en que nos tendremos sobre nuestra cama. Esperamos la muerte cuando ya no podemos esperar nada de la vida. El hombre inventa medios de locomoción cada vez más rápidos para poseer más pronto las cosas que desea, pero en sus jornadas los minutos de espera serán siempre los más numerosos. Nuestros nervios necesitan reposo, y en la historia de nuestro corazón los acontecimientos deben estar suficientemente espaciados.
Hay seres capaces de esperar 20 años la realización de su sueño único. Otros calman su impaciencia prometiéndole 1 o 2 fiestas al año. Y muchos sabios no esperan otra cosa que sus pequeños placeres cotidianos. Pero todos necesitan paciencia. De modo que la escuela ha comprendido muy bien su rol de educadora, puesto que habitúa a los niños a soportar las horas vacías que, a excepción de poca cosa, compondrán su existencia. La tierra produce olmos para las personas que en verano desean esperar bajo la sombra, pero no produce suficientes. Por eso los hombres han tenido que construir salas de espera. Las encontramos en los consultorios de los médicos, en los de los dentistas, en los consulados y en todas las estaciones de tren. Parecía una gaviota, pero una gaviota hambriente con un apetito de pan totalmente insaciable. Venía a alimentarme, decía esa mirada rápida, como si toda su vitalidad, sus gritos, sus movimientos dependieran de la persona del puente que tenía el pan. Quiero que acepten esto como mi confesión. El sufrimiento humano no tiene límites. Cuando una piensa, ahora toqué el fondo del mar, ya no puedo hundirme más, se sigue hundiendo. Y es así para siempre. El año pasado en Italia pensé, otra sombra y sería la muerte. Pero este año fue tanto más terrible que pienso en la caseta con cariño. El sufrimiento es infinito, es la eternidad. Una punzada es el tormento eterno. El sufrimiento físico es un juego de niños. Tener el pecho aplastado por una piedra enorme es cosa de risa. No quiero morirme sin dejar registro de que mi convicción de que el sufrimiento puede superarse. Porque lo creo de verdad. ¿Qué se debe hacer? No tiene sentido lo que se llama atravesar el dolor. Es falso. Hay que rendirse, no resistirse, apropiarse, dejarse abrumar, aceptarlo por completo, hacerlo parte de la vida. Todo lo que realmente aceptamos en la vida experimenta un cambio.
De la misma forma, el sufrimiento debe convertirse en amor. Ese es el misterio. Eso es lo que debo hacer. Debo pasar del amor personal a un amor más abarcador. Debo darle a la totalidad de la vida lo que le di a uno. La agonía de hoy pasará, si no mata, no durará. Ahora soy como una persona a la que le han arrancado el corazón, pero hay que soportarlo, soportarlo. Tanto en el mundo físico como en el mundo espiritual, el dolor no dura para siempre. Solo que ahora es muy agudo. Es como si hubiera tenido un accidente espantoso. Si puedo dejar de revivir la conmoción y el horror del dolor, dejar de recordarlo, me voy a hacer más fuerte. Entonces, por alguna razón extraña, surge la figura del Dr. Sarapur. Era un buen hombre. No solo me ayudó a soportar el dolor, sino que sugirió que tal vez la enfermedad física fuera necesaria, un proceso reparador. Y siempre me decía que pensara que la humanidad solo desempeña un papel en la historia del mundo. Mi médico, simple y amable, era tan puro de corazón como Chekhov. Pero en estas enfermedades, una es su propio médico. Si el sufrimiento no es un proceso reparador, me encargaré de que así sea. Voy a aprender la lección que enseña. Estas no son palabras vacías, no son el consuelo del enfermo. La vida es un misterio. Este dolor que me asusta va a desaparecer. Debo dedicarme a mi trabajo, debo depositar mi agonía en algo, transformarla. La pena se convertirá en dicha. Hay que perderse con menos reservas, amar más profundamente, sentirse parte de la vida, no aparte. Ay, vida, aceptame, haceme digna, enseñame. Lo escribo, levanto la vista. Gracias. Mi nombre es Carla, para los que no me conocen, Imbronio, soy traductora y gestora cultural. En este momento coordino para América Latina un programa de la Casa de Traductores Loren, en donde Ariel Dillon y Eleonora González Capria estuvieron residiendo en febrero gracias a una beca que ganaron a través de un proceso de selección con apoyo, y aprovecho para agradecer de la Secretaría de Cultura de la Nación, de la Embajada de Suiza y del programa Coincidencia de la Fundación de Cultura Suiza Pro Helvetia. Eleonora y Ariel es escritor, traductor, docente, tiene más de 80 libros traducidos, estuvo por diferentes residencias en Europa últimamente y ahora nos va a contar un poco qué fue lo que leyó. Y Eleonora es licenciada en letras, es traductora, es poeta, da clases de traducción literaria también en la nueva maestría de la UBA y integra el consejo de dirección de la revista Hablar de Poesía. Lo que vimos recién es un fragmento de una performance, la llamamos así, de música y traducción, a la que de alguna manera sometimos a nuestras y nuestros traductores en residencia en Loren. Esto se vio con otros traductores latinoamericanos en un festival de literatura argentina, en realidad, en la Casa de la Literatura de Suiza. Un lugar a donde las personas pagan por escuchar escritoras y escritores hablar, y también pudieron ver esta performance que no es ni más ni menos que una muestra de los textos que ellos estaban traduciendo en residencia. Para no seguir hablando, les voy a dar la palabra, que nos digan primero qué fue lo que leyeron, y luego tanto Eleonora como Ariel prepararon algunas ideas o pensamientos en torno a esto que planteamos como cuerpo y traducción. ¿Qué pasa cuando el cuerpo está puesto en la traducción? En este caso, la traducción tuvo un lugar protagonista porque lo que se leía en los sobretítulos eran los originales. Bueno, cuento qué fue lo que leí, en todo caso. El texto que leí es un fragmento, en realidad no es un fragmento, es una crónica completa. La leímos a medias, mi otro yo y yo.
que se llama Esperar y que forma parte del libro Apprendre ou à laisser, algo así como Tómelo o déjelo, del escritor suizo en lengua francesa Henri Roorda. Es un escritor muy poco conocido por los lectores en español. Hay apenas una traducción que yo sepa que se hizo en España en los años 90 de un libro emblemático que se llama Mi suicidio, que es efectivamente su carta de suicida y que termina prácticamente con las palabras que denuncian lo que está por hacer, y que es una hermosísima diatriba contra el capitalismo y contra lo que el capitalismo hace precisamente en los cuerpos de las personas, sobre lo que el capitalismo le roba a las personas, que es el tiempo de la vida, que es la sustancia de la vida misma. Pero este señor era un humorista en realidad, no era un escritor depresivo, digamos, era autor de una serie de crónicas, no digo desopilantes, porque es un tipo de humor muy, muy tenue, que se publicaron sobre todo en los periódicos de la época, y toda una colección de crónicas que se publicaron durante la Primera Guerra Mundial, satirizando a los grandes tomadores de decisiones y reflejando lo que estaba pasando en Suiza durante la Primera Guerra. Ese es el libro que yo me fui a traducir a la residencia Loren. En realidad es un libro compuesto de 3 libros: Mi suicidio, Apprendre ou à laisser, y un ensayo sobre el humor, porque además de practicarlo, reflexionó mucho sobre el humor. Es un libro que estoy todavía traduciendo para Paradiso y que espero salga este año. Bueno, lo que yo leí es una entrada no completa del diario de Katherine Mansfield. Es el proyecto que llevé a la Casa de Traductores Loren y que es un proyecto un poco particular porque en realidad el marido de Katherine Mansfield editó una primera versión de los diarios apenas ella falleció a principios del siglo XX, pero lo que se reveló más tarde es que esos diarios que él había editado no eran los diarios completos, sino una selección que él comenta, y que en realidad los papeles que había dejado atrás Mansfield tras su muerte eran más o menos 800 páginas, ¿sí?, de cuadernos dispersos, anotaciones, etc. Esa edición íntegra se hizo en el año 2003, una recopilación de los diarios y los cuadernos que efectivamente Mansfield había dejado, que se habían ido distribuyendo, vendiendo, etc. Y mi tarea es hacer una nueva selección de esos diarios y traducir al español materiales inéditos de esos diarios de Mansfield. Y Sufrimiento es una entrada de esos materiales. Gracias, Eleonora. ¿Y querés contarnos qué estuviste pensando en torno a esta dupla de cuerpo y traducción? Mi aproximación frente a la propuesta es completamente pragmática. No quiero abundar en las relaciones evidentes y sobre todo traduciendo a Mansfield, que como habrán oído en la lectura de este texto, Sufrimiento, piensa constantemente en el cuerpo porque el cuerpo claramente es algo que aparece cuando algo no funciona, ¿no? Y Mansfield constantemente hace referencia a la relación entre la escritura y los aspectos físicos, la escritura y el dolor, la escritura y las limitaciones que el cuerpo impone. Y tanto escritores como traductores nos valemos de ese mismo órgano que es la lengua. Y yo pensaba un poco en la tarea del traductor y la relación con el cuerpo, y más allá de, por ejemplo, la relación más directa que podría ser las sesiones de kinesiología que tengo pendientes por trabajar 12 horas, 10 horas frente a una computadora.
es que por lo general los traductores se nos entiende en muchos casos, haciendo por supuesto una generalización de manera pasiva, ¿no? Como personas que recibimos encargos y que trabajamos a partir de encargos, y que es, en mi caso, una gran parte de mi vida laboral y cotidiana. Pero el momento en el cual yo me siento más involucrada, más vinculada con mi deseo, participando de manera más orgánica en el proceso de traducción, es cuando yo hago una tarea de lo que se llama ahora scouting. No es exactamente la noción de scouting que se usa en otros ámbitos editoriales, es decir, no es salir a la caza de una novedad, pero sí tiene que ver con elegir a partir de las lecturas, a partir del contexto personal, el gusto y a partir de cierta percepción de algo que a mí me parece imperativo que se lea en este momento en Argentina, un autor o una autora, un libro específico y proponérselo a una editorial. Eso para mí es el ejercicio más integral que me incluye como lectora, que me incluye como crítica, que me incluye como traductora y que representa de alguna forma a lo que yo aspiro como profesional, que es a poder producir algún tipo de intervención, ¿sí? Así que ese sería para mí el espacio de la profesión que me integra de manera más completa. Yo ayer, hablando con Eleonora de esto, me parece que Eleonora tiene un ímpetu increíble y es una persona que está logrando un montón de cosas gracias a su fuerza y su curiosidad y su dedicación, sobre todo también dedicación, que para esta tarea de scouting que ella propone con tanta pasión, también se necesitan como otros talentos o habilidades o incluso la voluntad de tener esas otras habilidades, ¿no? Por ahí, ¿no? Como también otras habilidades casi de vendedor o vendedora. No me considero una vendedora muy hábil particularmente, pero por ahí la retórica puede ayudar, sí. Claro, y cómo de repente además de todo lo que ya se espera de por sí del traductor o de un traductor o de una traductora, ahora también se espera que sepamos vender. Y bueno, pero no voy a acaparar el micrófono y entonces voy a preguntarle a Ariel qué estuvo pensando. Yo lo escribí, lo que estuve pensando. Tengo miedo de abrumarlos un poco. Pero bueno, nada. Primero quería hacer un comentario sobre esto de vender. Constantemente tenemos que vender los traductores, ya sea el libro que nos parece que es indispensable que se lea hoy en Argentina o que es indispensable que yo traduzca porque tengo ganas. Entonces tengo que hacer pasar esas ganas por algo fundamental para la literatura, para el lectorado argentino, para el editor que tengo delante y que me escucha en general con mucho escepticismo. Y además tengo que venderme a mí mismo como traductor, como el traductor de ese libro y de muchos otros. Así que es la historia de nuestra vida, ¿no? Y yo hace mucho que no hago números, pero en una época había llegado a la conclusión de que el porcentaje de libros que yo había traducido que correspondían a mis ganas, no mis ganas, porque en general tuve suerte y traduje muchos libros que tenía ganas de traducir, pero que correspondían a mis propuestas, a mis ejercicios de venta, digamos. Eran con suerte un 5% del total. Creo que tal vez se esté por revertir esa cifra en la medida en que también cambia nuestro interlocutor. Hay otros actores en la industria, hay otra clase de editores que entran en el juego y que tal vez vienen con otra escucha. Pero sería muy interesante ser más escuchados en tanto que scouts naturales, ¿no? Es una pequeña reflexión sobre esto que decías que me siento plenamente representado por lo que decías. Bueno, y me paran cuando se cansan, porque son 4 hojitas. Primera constatación. Si las huellas de años de traducción emergen en mi cuerpo como restos de un naufragio, es porque mi cuerpo ya estaba ahí desde el comienzo del viaje.
letras que echan a andar sin el consentimiento de las palabras y el aumento vertiginosamente progresivo de los lentes que me receta el oculista. La espalda curvada y crujiente, tendinitis incipientes, ignoradas o declaradas, los dolores ya habituales en los hombros, el cuello, las lumbares, consecuencias visibles o secretas de un sedentarismo prolongado. Si no me he dado cuenta de cuánto, cuándo, cómo mi cuerpo intervenía en el proceso de traducción, la forma que mi cuerpo tiene hoy lo pone en evidencia. Es la traducción de la traducción. El cuerpo siempre estuvo ahí. De otro modo, no me pasaría ahora la factura por los servicios prestados, ni se rebelaría tarde contra la explotación sostenida, contra la ocupación. Pero la vida nos gasta, es un hecho, y yo querría ir más allá, explorar el modo en que la experiencia de la traducción se inscribe en el cuerpo que la escribe, que traslada, que traduce. Querría pasar de los dolores y hablar del placer de traducir, de su íntima corporeidad. Entonces pienso necesariamente en la lengua, porque la lengua piensa, y piensa en lenguas. Pienso en mi lengua como el cuerpo sinuoso, como el animal sensible que habita la caverna de mi boca. Puerta recubierta de papilas desde la que ingiero y profiero, con la que degusto y devuelvo, por la que puedo respirar y paladear, escupir o prorrumpir, eructar, vociferar, canturrear, abuchear, increpar, escandir. Esa abertura hacia lo más recóndito de mí, pedazo de mi intimidad expuesta a los vientos y donde vive mi lengua, en agazapada espera, en la prontitud del exabrupto, en la inminencia de la idea en la punta del tiempo, y el sabor de ese pienso del cual se alimenta. Pienso en mi lengua. Pienso por mi lengua, con mi lengua. Es mi lengua la que me piensa, la que me habla, la que me dicta y me traduce. La lengua, ese órgano del cuerpo. La querida lengua que produce el habla, pero es también un órgano del gusto y además, y qué buena noticia, un órgano de placer. La lengua que me dio mi madre para que balbuceara la lengua materna y otras lenguas por venir, es la lengua que me produce gozo. Yo gozo con mi lengua, que también es el órgano del beso y el de la poesía. La lengua que fabrica, la lengua que engendra, la lengua que da a luz. Mi lengua me trae los goces del mundo y los goces del texto, y mi lengua le dice mis goces al mundo. La lengua produce pensamiento que hace cuerpo de letra, y ese cuerpo se da a sí mismo ciertas prótesis, los libros, por ejemplo. Toda escritura es traducción de un proceso mental que obedece a una danza de la lengua, y esa escritura se prolonga y traslada a las prótesis de papel, de piedra, de cristal líquido o lo que fuere. Y esas prótesis se conecta la lengua del otro en la lectura. Pero es la escritura, ese cuerpo de la lengua fuera de la lengua al que el proceso mental es trasladado, traducido, la que enseña a la lengua el pensamiento mismo. Danza de la lengua fuera del cuerpo, la escritura, y la traducción es una escritura, es el maître à penser de la lengua misma. Hablamos la lengua y la lengua nos habla. Producimos, manifestamos la escritura en o sobre prótesis compartidas que afectan, que suscitan afectos en nuestros cuerpos. No existen tareas intelectuales que no sean, ante todo, tareas corporales, tareas de la lengua. En la lengua y por las prótesis, en mí y en el otro, producimos cuerpo de letra. La tarea de traducir es un viaje físico entre lengua de origen y lengua de destino, un camino entre dos o más cuerpos. El deseo del traductor es hacer cuerpo para ese viaje. Es un deseo de la lengua, el deseo de hallar los gestos que en mi lengua reproduzcan los goces de la lengua del otro. Es el deseo de actuar, de interpretar en un cuerpo los gestos de otro cuerpo. Como el del beso, es el deseo de una lengua por otra lengua. En la relación desencarnada que va del texto al texto, de una prótesis a otra, la traducción es el traslado, el atravesar de los gestos de la escritura de otra lengua por el cuerpo del traductor, por la lengua del traductor. Y es en su cuerpo que él oye y se dice y canta y escande y testea y saborea su traducción. Es con su lengua y en su lengua, por su lengua física, con movimiento y con gesto material cuando se lee en voz alta, o en ventrílocua quietud cuando se lee en silencio, como la traducción se enuncia y se pronuncia. La traducción, canción y escansión, percepción física de sílabas, de silencios, de ritmos. Mi lengua oye y tararea, palpa y degusta, prueba y comprueba, esboza y perpetra. Así es como toda traducción, todo traslado se hace a través de mi cuerpo. Así es que mi cuerpo es el vehículo único de este trasiego. No hay tal cosa como una lengua de la tribu.
Solo la encarnada en nuestras lenguas individuales respira. El idioma de un pueblo no existe sino hecho carne en sus hablantes y depositado en latencia sobre sus prótesis. Toda lengua es solitaria y extranjera. A la lengua de una autora o de un autor doblemente inexistente en la lengua de destino, es la lengua del traductor, su proposición de reescritura, la reinterpretación de los gestos de la voz del otro mediante los gestos de la propia voz, la que ha de darle un cuerpo posible en la lengua de acogida. Es mi lengua su carne, aquella carne donde se prueban y se aprueban la textura y el gusto del texto y todos sus sentidos. Es esta boca mía la que entrega a la lengua de origen su beso de bienvenida a la lengua de destino. Aquí se ejerce la revisión, aquí se otorga el visado. La lengua es el órgano de la hospitalidad. Hace pocos días, inesperada, la voz de una amiga nuestra vino estibada en un texto de Kafka. Yo leía a Kafka que decía sus nadies en el idioma chileno y entrañable de Camila, y era la voz de Camila la que me los leía en silencio. Kafka traducido al camilés, pero también Camila traducido al kafkiano. Yo la oía realmente, oía la voz de la amiga, su grano inconfundible, aunque fuera Kafka el que se decía en ella. Y no era defecto, como el de decir exceso de traducción. Era virtud, la virtualidad de Kafka hecha carne en la lengua corpórea y verbal de Camila, dueña de una voz que yo podía oír. Pienso en los repertorios de gestos que alimentan a las lenguas, donde abrevan sus modales y sus gestas. Hay para los músicos los llamados temperamentos, por ejemplo, el círculo de quintas de la afinación pitagórica, fa, do, sol, re, la, mi, si. Hay otro repertorio llamado dinámica que comprende los matices de intensidad del sonido, como piano, pianissimo, mezzoforte, forte, y luego los matices de tempo, largo, lento, adagio, andante, moderato, allegro, allegretto, presto, prestissimo. Qué bonitos nombres tienen todos estos gestos musicales. Y hay tantos otros cuerpos de lenguaje que expresan de manera corpórea, cantabile, estados, humores, texturas musicales, lingüísticas, poéticas, tal como se nos canta en el cuerpo. Tenemos las 22 letras del Aleph Bet, el alfabeto hebreo. Son 22 cuerpos con sus gestos respectivos. Aleph, unidad, Bet, casa, Gimel, fuerza, poder, Dalet, apertura, puerta, respiración, oración. Y sus inagotables combinaciones producen incontables gestos del cuerpo y del mundo. Hay 121 tipos generales de conciencia y 84.000 estados mentales, según el Abhidharma o psicología budista. Y al maestro Zen Taisen de Shimaru, ese río de Francia que corre junto al dojo donde impartía enseñanzas, le dictaba por la noche 84.000 haikus. Hay unos 50.000 ideogramas en la escritura china y otro tanto en el repertorio de los kanjis. Su combinación gráfica por la escritura y la caligrafía es prótesis portadora de virtualmente infinitos gestos del pensamiento-emoción, la vida espiritual de la lengua. No se trata tanto de encontrar, para mí, equivalentes conceptuales o expresivos de una palabra o de un sintagma en un idioma y en otro. Sí, de eso también se trata. Pero no es en ese repertorio donde intento hallar el nombre, hoy, del acto del traductor, porque quiero seguir el viaje corporal de la traducción. Se trata de detectar, de reconocer y modular. Se trata de articular aquella frase que vuelva a ser carne de su carne, cuerpo de su cuerpo y lengua de su lengua, es decir, la que encarna, reincorpora o reenlengüece el gesto de la lengua de origen en la lengua de destino. Hallar ese color, ese calor, ese aroma, ese clima, ese frío, ese brío, ese ritmo específico, esa inclinación o insinuación, esa propensión o ironía, esa agonía. No es tanto un sentido como un destino. Un sentido-destino que hace cuerpo en la lengua del traductor, la que saborea y acoge la integración, la incorporación, la encarnación del cuerpo de aquella frase-gesto, del cuerpo de lengua original en su propio cuerpo de lengua. Sé que estoy haciendo abstracción de casi todos los problemas de la traducción y de tantos saberes lingüísticos. Sé que a lo que digo se le pueden oponer 1000 objeciones técnicas y realistas, y que parece que hablo de algo dado, cuando no es así. No, yo hablo de aspiración e inspiración, de lo que siempre busco y a veces encuentro. Entiendo perfectamente el peligro de incurrir en una terrible simplificación. Sobre todo, entiendo el riesgo de caer en una especie de platonismo lingüístico. Creo que podré superarlo.
Yo creo en esos gestos por los cuales la unidad de la lengua no es nunca la palabra, ni siquiera la frase, sino la carga explosiva y expletiva, ¿por qué no?, de la frase. Gestos de la lengua que son sentido, sonido, textura, sabor e intención inextricables, en última instancia intransferibles, instantáneos e inacibles. Pianísimo, irónico, parco, fatigado, de modo similar, no obstante, aunque parezca mentira, doble o nada, había una vez, quien quiera que sea, si es que acaso, por redundante que parezca, y tan campante, por esos días yo, cuando suena el río, atrévete y verás, tu mano en la mía, would you tell me please? Je ne regrette rien, de mil y mil amigos muertos, ver la parte acuática del mundo, longtemps je me suis couché de bonheur, la noche soy y hemos perdido. Serie infinita de los gestos lingüísticos que solo hallan su traducción al rehacerse cuerpo en esta lengua que señorea en la casa, el íntimo país no regido por ninguna otra autoridad. ¿Platonismo? La acusación se anula desde el momento en que la lengua, toda ella, tanto la lengua de origen como la lengua de destino, no existen fuera de mí, fuera de mi casa, fuera de la tierra que habita mi lengua. Solo en esa lengua de tierra y en esa libra de carne viven. Son la elaboración que la experiencia de mi cuerpo, en todos los sentidos de la palabra, hace del mundo, de las maneras en que una y otra lengua nombran las cosas, los nombres que la experiencia que me atraviesa adquiere en mí, las maneras en que esas lenguas reencarnan en mi cuerpo, de acuerdo a la manera que mi cuerpo tiene de participar y de ser permeado, de ser modulado por las lenguas, en el sentido abstracto y social, sonoro y canoro, teórico y práctico, abstracto y corpóreo, gestual y ambiental de la palabra. Las lenguas no encarnan, no viven sino en mí. No existe ningún acuerdo general, no existen ideas rectoras fuera de mí, ni sensaciones o intenciones abstractas de la lengua fuera de mi lengua. En las prótesis, las palabras no viven sino que yacen, inertes, en potencia de infinitas suscitaciones. No hay un sentido ideal de cada palabra. Siempre me he considerado un intérprete, y eso es todo lector y todo traductor. Mi lengua es la ejecutante de una partitura de la que, como las de las músicas antiguas, nadie tiene más que suposiciones sobre cómo debían sonar. La partitura se canta y se recita, se interpreta en mi cuerpo, pero ella misma no es más que tinta sobre papel, sangre fría de máquinas inyectadas en las prótesis, olvido y conjetura. En el sistema de las lenguas, solo mi lengua, la de cada uno de nosotros, entiende, es la terminal viva de un circuito protético donde todo lo demás, libros, diccionarios, bibliotecas, computadoras, los textos de todos los archivos y de todos los letreros y de todos los cuadernos y todas las pizarras y pizarrones y de todos los Scrabbles del mundo no son más que cables y circuitos, manos mecánicas. Solo mi lengua es el software de la interpretación. Sin ella soy sordo y mudo y afásico y huérfano de lengua materna y viudo de todas las lenguas desposadas por el estudio o por el viaje. Sin ella vivo en una casa vacía y en una patria muerta. Al fin y al cabo, el modo de transmisión de las lenguas es la imitación. Indirectamente imitamos, por inferencia, el gesto físico del aparato fonador del otro, la experiencia necesariamente física de los sonidos y los sentidos asociados, el ademán de su minuciosa construcción en el tiempo, su escritura, un cuerpo albañileado en palabras, un montaje de partes vivas, un Frankenstein. Cada uno de nosotros es un macaco cuya lengua mima en el interior de la caverna de la boca la memoria del gesto de las lenguas que nos preceden. La lengua original, por definición, es una lengua perdida. Me gustaría retomar muchas de las cosas, muchísimas de las cosas que dijiste, pero lo que pasa es que nos queda poco tiempo y tengo que todavía volver a una cuestión práctica antes de quizás, si nos quedan unos minutos, volver a lo más profundo. No. Y esto es quisiera llamar adelante a Julia Anstussy, que también estaba convocada para esta mesa, y a Martina Fernández Polkuch. Les voy a hacer un lugar. Hay una silla más. Mientras nos acomodamos, les cuento por qué. Julia estudió literatura y trabajó en el ámbito editorial. En este momento es agregada de Asuntos Culturales en México y en la Embajada de Suiza, y está muy abocada a la promoción de toda la tarea de traductores y traductoras.
y Martina es traductora, es intérprete, traductora literaria, docente de traducción en lenguas vivas y coordina los cursos de lectocomprensión en la UBA. Yo las invité a ellas para mostrar a Julia para que nos cuente un poco cómo le ponen el cuerpo los traductores a la traducción en México, qué es lo que hacen, cómo se está moviendo, y para que nos presenten juntas una pequeña revista que hicimos también para volver al tema del scouting que mencionaba Eleonora. Yo me quedé también con la palabra ganas, que me dijo Ariel, y deseo, que es algo que no sé si Eleonora dijo, pero que ella transmite. Entonces, bueno, cuéntenos un poco de qué consta esta revista y un poco el panorama en México. Bueno, muchas gracias, Carla, por la invitación. Es un poco una casualidad que está mi cuerpo aquí en este momento, pero aprovechemos de eso. Sí, pues me toca hablar de un proyecto que, bueno, mi tarea en México es de promover el arte suizo allá en México. Entonces, una parte de eso es también la promoción de literatura y de traducción, obviamente. En el marco de esta tarea pensamos de tener una presencia suiza en la FIL de Guadalajara, y en el marco de esta presencia amplia se nos ocurrió de hacer una pequeña revista, se llama Lubina. Lubina es una publicación de la Universidad de Guadalajara, que creo que aparece trimestral, y la edición de noviembre siempre es la literatura, una antología de la literatura del país invitado, que fue Portugal en el año pasado. Y bueno, me junté con la editora y me dijo que existía la posibilidad de hacer una separata juntos con la antología de la literatura de Portugal sobre literatura suiza. Entonces fue una idea linda y obviamente me hacía falta asociados, aliados para realizarla. Y ahí creo que es donde puede ser interesante para traductores, porque al final este producto es bueno, este libro, esta publicación, es un producto de colaboración entre 5 instituciones distintas. Es la de Pro Helvetia, de la institución que ya mencionaste, Fundación del Apoyo del Arte de Suiza, entre la Casa de Traductores Loren, con el trabajo de Carla y de Martina, que están aquí presentes, y obviamente Lubina, la editora, la Embajada de Suiza, y el SPFAFA, que es la Cámara de Editores de Suiza. Entonces era un trabajo de coordinar los intereses de 5 instituciones distintos, una que tiene más el interés de promover el autor suizo en el extranjero, uno que tiene más el interés de apoyar a la traducción, uno que tiene el interés de representar los editores suizos en el extranjero, y nosotros que tenemos el interés de intentar promover la cultura suiza en México, pues al final eso se puede usar o promover o vender o mostrar o leer en todas las zonas donde se habla español. Entonces, fue un trabajo de entender todos los intereses de todas estas instituciones y juntarlo en un proyecto concreto, y de hecho la coordinación de Carla y de Martina hicieron lo posible convocando traductores. Hubo unos cuantos textos que ya existían traducidos y unos cuantos textos que se hizo una comisión para traducir, sobre todo en México. Es decir, no estaban publicados. A través de toda esta red que estamos armando con Loren América Latina, fuimos haciendo diferentes cosas y por eso algunos textos estaban traducidos. Exacto. Pero no publicados recién. Exacto. En la revista. Sí, cierto. Sí, cierto. Entonces, y surgió este producto en muy poco tiempo respecto al trabajo a ustedes, con la meta en común de pues, promover la literatura, promover la traducción, intentar facilitar un cierto matchmaking entre editores y autores y traductores, que siempre es un reto, y yo estoy muy contenta con la colaboración esta. Yo creo que eso es la estructura básica de eso. Sí, también se puede ver online, no la revista entera, pero los textos. Y yo la llamé a Martina también porque Martina hizo
puso mucho el cuerpo en esa revista en muy poco tiempo, en 2 meses, y quería por eso que nos contara también un poco cómo fue ese trabajo. Bueno, me voy a referir a muy poquitas cosas para tratar también de enmarcarlo en esta temática. Por un lado, bueno, son 24 autoras y autores suizos y suizas, traducidos por 18 traductoras y traductores y un colectivo que funciona en Suiza, de traductores y traductoras de italiano. En primer lugar, para mí fue un placer enorme poder trabajar en esto y estoy sumamente agradecida. Y me encantaría o me daría mucha alegría que este proyecto que surgió así de diversas instituciones en diferentes espacios geográficos, que el producto ahora no quede limitado, digamos, a las fronteras de México, sino que también se pueda difundir y que pueda recorrer, hacer como este camino inverso y recorrer también otros ámbitos. Una de las tareas, y solo a esta me voy a referir, que tuve a cargo era todo el contacto con los traductores y traductoras que en un primer momento, cuando conversábamos con Carla, con quienes podíamos trabajar, de alguna manera eran más bien como sujetos intuidos a partir de mínimos datos biobibliográficos, digamos, y a partir de esas intuiciones fuimos pensando cómo asignar los diversos textos a cada una de estas personas, ¿no? O sea, qué afinidades así hipotéticas encontrábamos como para que la distribución de los textos tuviera algún sentido y no fuera una cuestión azarosa. Después estos sujetos intuidos se fueron convirtiendo a través de la lectura mía, al menos de las traducciones que me iban llegando, en subjetividades bastante más concretas, por la subjetividad presente, digamos, que se podía leer en sus traducciones, y también en todo el intercambio en torno a la traducción y en la medida en que iba avanzando este intercambio, a la hora, por ejemplo, de conversar cuestiones que tenían que ver con la revisión de los textos, y hay que tener en cuenta que yo estaba intercambiando con personas que no había visto en mi vida y que acababa de contactar, digamos, bueno, salvo muy pocas excepciones que sí nos conocíamos, eran completos desconocidos. Digamos que estas, entonces, apenas subjetividades, en la medida en que se iban situando, que ya es una metáfora espacial, frente a su trabajo, iban explicitando también su postura, que sería una metáfora más corporal, frente a la lengua, o sea, la lengua literaria o su variedad de lengua, su postura frente a la literatura y la traducción. Ahí es donde para mí esas subjetividades fueron tomando cuerpo, digamos, en la medida en que, perdón, si no miro un poco lo que anoté, no me acuerdo nada. En la medida en que ellos iban defendiendo sus argumentos o argumentando sus decisiones traductivas, también en el grado de compromiso que mostraron en el momento en que empezaron a proponer, quizás cambiar un texto por otro o sugerir otros autores o autoras que estaban siendo traducidos en ese momento en México y que por supuesto no se había llegado esa información. Ahí tiene más que ver con el rol que mencionaba Eleonora. Digamos que ahí es, bueno, como decía, iban tomando cuerpo estos sujetos y me parece que las citas con las que ahora voy a cerrar, las siguientes citas me permiten suponer que algo bueno pasó por esos cuerpos traductores y les leo 3 citas. Ya quiero leer la revista y, en caso de, traducir con todo placer ese libro de XXX. Otra cita. Si necesitas otras traducciones de textos buenos e interesantes, avísame. Y la última, gracias por haberme ofrecido esta tarea tan linda. Ahora gusto de un nuevo poeta. Gracias.
¿Quieres que cuente un poco sobre...? Sí, no sé cuánto tiempo, ¿tenemos 5 minutos? ¿No? Sería muy poco. Sí, 5 minutos quizás para... Sí. Menos. Ajá. No, me preguntaste también sobre la situación en México de los traductores. También para esta revista convocaron sobre todo traductoras y traductores de México, hay que decirlo porque, bueno, salía ahí, si bien participaron otros, ¿no? Exacto. Siempre un reto siempre de nosotros también es intentar fomentar la traducción local, o sea, que no sean importados los libros, sino que haya un apoyo a la cultura local de traductores. Obviamente también las redes en Latinoamérica, pero digo en México. Y mis conocimientos son limitados, no soy del ámbito ahí localmente, pero lo que yo me entero de mis colegas ahí, con los colaboradores que tengo, es que en general están luchando bastante para mejores condiciones en todo sentido, y mucho tiene a ver con lo que tú mencionaste también del scouting, de lo que se llama ahí quizás un agente cultural, la función del agente cultural, que no tiene mucha... Los traductores dicen que no se sienten muy empoderados en esta posición, entonces hay una conciencia de esto y unas ganas de ser más político y tomarse más el lugar ese de pues, poder ser el mensajero que abre una puerta que si no, no se abre. Y un poco conectado con eso, hay el asunto ese de que no se valora bastante el trabajo muy creativo que está haciendo un traductor. No hay, o sea, lo que yo escucho es que falta un poco el valor que se tiene que dar a la traducción y la visibilidad de la traducción y el valor del trabajo. Hay una nueva asociación, se fundó hace 2 años, se llama Mately, que algunos quizás la conocen porque estuvieron trabajando con la AET también, ¿cómo se dice? AET. Sí. Y ellos sí están colaborando con la Cámara de Libros, están colaborando con la Secretaría de Educación para crear un diplomado, una certificación y también para generar un código ¿cómo lo llaman ellos? Un código de buenas prácticas para la traducción. Y creo que también estuvieron trabajando con la Asociación de Traductores en Colombia para hacer un seminario juntos con ustedes aquí. Entonces ahí se está moviendo un poco, intentando a politizarse un poco más. Eso es más o menos el panorama que a mí se me da. Bueno, yo pido solo 2 minutos porque empezamos un cachito más tarde y quería como cerrar un poco esto, que no quede abierto, porque tenía una pregunta que también puede ser breve, pero yo les quería preguntar, agradecer también a Ariel y a Leonora, que bueno, no siempre, uno a veces le da vergüenza, como va a aparecer en un video tal vez, que se hayan prestado incondicionalmente a la idea de mostrar algunos fragmentos, y preguntarles entonces, no tanto qué vieron en el público respecto de sus lecturas en voz alta, porque parece ser que al público le gustó mucho allá en el festival, pero ¿cómo sienten el impacto de esa lectura en sus cuerpos y en sus traducciones, en su trabajo? Quizás muy breve. Para mí tuvo un impacto totalmente imprevisto. Como vos bien dijiste, me presto incondicionalmente a hacer cosas impensadas, y cuando surgió la propuesta dije que sí, como digo que sí a un montón de cosas que suponen un desafío, que es algo que también mencioné en la charla anterior. El primer impacto es evidente y es hacia el exterior, que es la valorización o la visibilización de los traductores en esa puesta en escena, en esa puesta en voz, en esa puesta en carne también, ¿no? Pero para mí repercutió de otra manera, que yo la pensé en términos teatrales también, tal vez un poco exagerando, pero en esta idea del teatro de lo que se llama anagnórisis, ese momento en el cual a un personaje se le revela algo de la identidad propia. Y yo, que sufrí de un moderado pánico escénico durante muchos años, me encontré en la tarea de performer muy a gusto y sentí en carne esta como hermandad que hay entre los actores y los traductores, ¿no? Esta idea de que nosotros como traductores canalizamos voces ajenas a través de nuestro cuerpo también, aunque muchas veces no lo sentimos a través del cuerpo porque estamos escondidos atrás de una pantalla. Pero eso fue lo más importante, descubrir que
que ese era un rol que también podía gustarme, que podía disfrutar y que me permitía entender la traducción de otra forma, ¿no? Más como esta máscara que nos ponemos y con la cual actuamos y reinterpretamos, reescribimos una voz de otro. Casi no tengo nada que agregar, suscribo plenamente. Lo único que puedo decir es que sutilmente, escondido en algún lado, no fue tan inesperado, es como si hubiera encontrado unas ganas que ya estaban ahí. Y entonces la satisfacción fue enorme. Dije, ah, sí, yo quería hacer esto. Y lo sentí como una consecuencia, no diré natural, porque podría no haber sucedido nunca, pero una consecuencia directa del trabajo mismo de traducción, como si fuera a continuar el mismo gesto, digamos, algo así. Sí, a mí me gustó tu frase de te diste cuenta que el cuerpo siempre estuvo ahí, ¿no? Bueno. Era algo así. Bueno, muchas gracias a todos y todas.